Astrid Abbott se apartó de la ventana, incapaz de ver el gris día de otoño más allá del cristal. El teléfono temblaba en su mano y en sus oídos resonaban palabras que no deberían existir en la realidad. La mujer se corrigió a máquina un largo mechón de pelo castaño y respiró hondo, tratando de comprender lo que le habían dicho. «Repítalo, por favor». No reconoció su propia voz, que sonaba más bien como el crujido de una rama seca. «Señora Abbott», habló el hombre al otro lado de la línea en un tono uniforme y profesional. «Lamento informarle de que su marido, Donald Abbott, ha muerto en un accidente de coche esta mañana a las 11 en la autopista al norte de Lyman. Tendrá que venir para que le identifiquen». Astrid se hundió lentamente en el borde del sofá. Sus piernas se negaban de repente a sostener su cuerpo. La habitación que la rodeaba se volvió borrosa, como si alguien hubiera salpicado con agua un cuadro de acuarela. Donald había muerto. Donald ha muerto. Las palabras no tenían sentido, como si estuvieran en idiomas diferentes. «Estaré allí», dijo por fin, y la llamada terminó. Las horas siguientes se convirtieron en una secuencia de acciones mecánicas. Llamar a un taxi, identificar el cadáver, firmar los papeles, volver a casa. En cada movimiento, en cada paso, se mostraba distante, como si se observara a sí misma desde fuera. Una mujer con el rostro congelado, rellenando cuidadosamente formularios con dedos temblorosos. En casa, Astrid permaneció largo rato en el pasillo, mirando el perchero con el abrigo de Donald. Hacía 2 días que se lo había puesto para ir a trabajar. Pasó la mano por la manga. La tela olía a su colonia, sándalo ácido y lavanda. La idea de que ese aroma se desvaneciera pronto le hizo derramar las primeras lágrimas. Pasaron 3 días como un borrón. Anaïs, la hermana pequeña de Astrid, se encargó de los preparativos del funeral. Había volado desde Seattle en cuanto se enteró de la tragedia y, con su habitual sentido práctico, se dedicó a organizar la ceremonia, ponerse en contacto con la funeraria y hacer llamadas interminables a familiares y colegas. «Solo tienes que respirar», le dijo a Astrid, rodeándole los hombros con el brazo. «Respira y no pienses en nada». La mañana del funeral amaneció inesperadamente soleada, como si la naturaleza hubiera decidido añadir un toque de furia inapropiado al día de luto. Astrid miró por la ventana las hojas doradas del arce y no pudo evitar pensar que si ayer le hubieran dicho que hoy enterraría a su marido, habría pensado que era una broma de mal gusto. Ahora era la única realidad. La pequeña iglesia de la colina estaba llena de gente. Colegas de Donald del bufete, parejas conocidas con las que habían pasado tiempo, algunos parientes lejanos. Astrid estaba sentada en primera fila, mirando el ataúd cerrado frente al altar. Anaïs la sujetaba con fuerza de la mano, como si temiera que su hermana pudiera caerse. Las memorizadas palabras del sacerdote sobre la fugacidad de la vida y el descanso eterno resonaban en la distancia. Su mirada recorrió la iglesia fijándose en los detalles. La vidriera con la paloma, la grieta en el banco de madera, los ramos de lirios blancos junto al ataúd. Miraba cualquier cosa menos aquella caja pulida y oscura donde yacía su marido, su Donald. Cuando comenzó la ceremonia de despedida, Astrid se levantó y se acercó al ataúd. Puso la mano sobre la superficie lisa y se quedó quieta. 15 años de matrimonio cabían en ese momento, infinitamente largos e insoportablemente cortos. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero las contuvo. No quería mostrar debilidad delante de todas aquellas personas, a muchas de las cuales apenas conocía. Anaïs la condujo de nuevo al banco y Astrid se permitió por fin mirar a su alrededor. En el rincón más alejado de la iglesia, vio a una mujer desconocida con 2 niños, un niño de unos 10 años y una niña un poco más pequeña. Astrid frunció el ceño. No recordaba que Donald hubiera mencionado a nadie que conociera con hijos de esa edad. Quizá parientes de alguien o nuevos empleados de la empresa. La mujer era atractiva,
con el pelo largo y oscuro y la espalda recta, vestida con un fino traje negro que realzaba su esbelta figura. Los niños se aferraban a ella por ambos lados, y ella se inclinaba periódicamente hacia uno u otro, diciendo algo en voz baja. Astrid no podía ver sus caras desde esa distancia, pero se dio cuenta de que el niño se enjugaba los ojos con frecuencia. La ceremonia terminó, y todos se dirigieron al cementerio. Astrid caminaba como en trance, apoyada en su hermana y en Xavier Huxley, un viejo amigo de la familia y notario que había llevado los asuntos de los Abbott durante muchos años. El hombre alto y canoso, de barba cuidada y ojos sagaces, irradiaba una calma y una fiabilidad que ahora eran un salvavidas para Astrid en un mar de dolor. Había más gente en el cementerio. La tumba cavada en la parcela familiar junto al lugar de descanso de los padres de Donald parecía una herida antinaturalmente fresca en la hierba verde. Astrid no escuchó las palabras de despedida de colegas y amigos. Observó cómo el ataúd se hundía lentamente en la tierra y sintió que una parte de su vida se iba con él. Cuando terminó la ceremonia, todos empezaron a dispersarse. Muchas personas se acercaron a Astrid para expresarle sus condolencias. Abrazos incómodos, palabras en voz baja, apretones de manos. Ella asintió, dando las gracias sin escuchar las palabras. Xavier permaneció cerca de ella, dirigiendo suavemente el flujo de condolencias, sin dejar que se prolongaran demasiado. Astrid le agradeció su comprensión silenciosa de su estado. «Me quedaré con vosotros un par de días más», dijo Anaïs cuando la mayoría de los invitados se hubieron marchado. «Tenemos que arreglar unos papeles». «Gracias», asintió Astrid. «No sé qué haría sin ti». Volvió a fijarse en la mujer con los niños. Estaban separados del grupo principal, sin prisa por marcharse, aunque el cementerio estaba casi vacío. La mujer dijo algo a los niños y luego, dejándolos donde estaban, caminó directamente hacia Astrid. Cuanto más se acercaba, más claramente veía Astrid su rostro, piel aceitunada, ojos oscuros, rasgos expresivos. Era más joven que Astrid, tal vez de unos 30 años. Había una extraña determinación en su andar que hizo que Astrid se pusiera tensa. «Señora Abbott», la voz de la mujer era grave, con un ligero acento. «Lamento su pérdida». «Gracias», contestó Astrid automáticamente. «Lo siento, la conozco». La mujer dudó un momento y miró rápidamente a Anaïs y Xavier, que estaban cerca. «No exactamente», respondió, bajando la voz. «Pero tendremos que vernos, para hablar de Donald». Algo en su tono, en la forma en que pronunció el nombre de Donald, hizo que Astrid sintiera un desagradable escalofrío en su interior. «¿Sobre qué, exactamente?», preguntó. La mujer hizo una pausa. La mirada de sus ojos oscuros se deslizó por el rostro de Astrid con una expresión ilegible. «Sobre lo que no sabes, sobre la herencia. Te visitaré en los próximos días». Sin esperar respuesta, la mujer se dio la vuelta y caminó enérgicamente hacia los niños. Astrid la siguió con la mirada, sintiendo que la ansiedad le subía al pecho. Quiso llamar a la desconocida, preguntarle su nombre, exigirle una explicación, pero una mano invisible le oprimió la garganta. ¿Quién era? Anaïs se acercó y puso una mano en el hombro de su hermana. «No lo sé», respondió Astrid mientras observaba cómo la mujer se llevaba a los niños del cementerio. «Dijo que quería hablar de Donald, de la herencia». «Qué raro», frunció Anaïs. «¿Sabe de alguna herencia?» Astrid negó con la cabeza. Todos los bienes eran comunes. Donald y ella no habían hecho testamento. Al menos eso creía ella. La mujer y sus hijos desaparecieron de su vista, dejando tras de sí solo una vaga inquietud y preguntas para las que Astrid no tenía respuesta. No era más que un extraño suceso pasajero en el peor día de su vida, y decidió ignorarlo. Lo importante ahora era pasar el día. Ya se ocuparía del resto más tarde. «Vamos a casa», dijo Anaïs en voz baja, rodeando los hombros de su hermana con el brazo.
Apenas puedes mantenerte en pie. Astrid asintió y, con una última mirada a la fresca tumba, se dejó conducir hasta el coche que la esperaba. La casa parecía vacía a pesar de la presencia de 2 personas. Astrid se sentó en un sillón con una taza de té largamente enfriado, contemplando el espacio del salón como si lo viera por primera vez. Habían pasado 3 días desde el funeral, pero el tiempo se había detenido para ella. Anaís correteaba por la cocina, asomándose de vez en cuando para asegurarse de que su hermana estaba bien. Todo lo bien que podía estar. «Tienes que comer». Anaís puso un plato de huevos revueltos delante de Astrid. «Deja de matarte de hambre». Astrid levantó la vista. Los ojos azules, tan parecidos a los suyos, parecían preocupados. «No tengo hambre», dijo en voz baja, pero cogió el tenedor. «Lo sé, pero debes hacerlo. Necesitas fuerzas». Astrid se llevó obedientemente un trozo de tortilla a la boca sin probarlo. Comió mecánicamente, como había hecho todo en los últimos días. Ducharse, cepillarse el pelo, responder a las llamadas de condolencia. Todo parecía un ritual sin sentido. «Pensaba empezar hoy a ordenar sus cosas», dijo, dejando a un lado su plato medio lleno. No tenía sentido dejarlo para más tarde. Anaís asintió. «Te ayudaré. ¿Por dónde quieres empezar?» «Por el estudio, supongo. Ahí es donde su presencia». El despacho de Donald estaba en el primer piso, una pequeña habitación con un enorme escritorio junto a la ventana, estanterías y un sillón de cuero donde a menudo se sentaba hasta altas horas de la noche. Astrid se quedó helada en el umbral, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. El olor era una mezcla de libros viejos, cuero y su colonia. Astrid aspiró profundamente, tratando de memorizar, de retener el olor en su mente. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Anaís en voz baja, de pie junto a ella. «Por los papeles, supongo». Empezaron a ordenar metódicamente el contenido de los cajones del escritorio. Astrid apiló documentos, material de trabajo, facturas, formularios fiscales. Anaís revisó las estanterías, haciendo una lista de lo que había que conservar y lo que había que tirar. «Aquí hay algunos recibos». Astrid levantó una pila de recibos de restaurante. «Qué raro, muchos de ellos de la Costa Azul. Donald nunca había hablado de ir allí». Azure era uno de los restaurantes más caros de la ciudad, conocido por su ambiente íntimo y sus elevados precios. «¿Quizá comidas de negocios?», sugirió Anaís, sin apartar los ojos de la estantería. «Tal vez». Astrid ordenó los recibos por fechas. Pero, por alguna razón, todo era por las noches, y sobre todo los viernes, en el último año mucho. Dio la vuelta a uno de los cheques y se fijó en lo que había escrito en el reverso, unos números que parecían de teléfono y las iniciales PM. «Mira también aquí». Anaís señaló una caja de cartón en el cajón inferior del escritorio. Astrid la abrió y encontró carpetas con documentos financieros, extractos bancarios, estados de tesorería, registros de compras. Mientras hojeaba los papeles, sus cejas se movían cada vez más, formando una arruga entre ellas. «¿Ocurre algo?», preguntó Anaís al ver su expresión. «Son extractos bancarios de una cuenta que desconocía», dijo Astrid lentamente. Todos los meses habían ido a parar a algún sitio importantes sumas de dinero, desde hacía 3 años. Anaís se acercó y miró por encima del hombro de su hermana. «¿Donald nunca mencionó esta cuenta?» «Nunca». Astrid hojeó las páginas, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. «Aquí están los pagos del alquiler del piso. Pero no tenemos ninguna otra propiedad aparte de esta casa». Anaís cogió con cuidado los papeles de las manos de su hermana y los hojeó ella misma. «Aquí hay una dirección», dijo señalando una línea. «Al norte de la ciudad. No es mal barrio». Astrid negó con la cabeza. «No tiene sentido. ¿Por qué iba Donald a alquilarme un piso a escondidas?» Anaís dudó un momento, como si estuviera sopesando si hablar o no. Finalmente, sugirió con cautela.
Tal vez tenía otro lugar donde vivir. ¿A qué te refieres? Astrid frunció el ceño, pero en el fondo sabía lo que decía. No quiero disgustarte, sobre todo ahora, suspiró Anaís. Pero esas cenas periódicas en un restaurante romántico, el piso secreto, los gastos ocultos, hace que parezca que Donald podría haber tenido una otra vida. Astrid se levantó bruscamente, cogiendo los papeles de las manos de su hermana. Esto es ridículo. Estuvimos casados 15 años. Me habría dado cuenta de que algo iba mal. A la gente se le da bien ocultar cosas, sobre todo a sus seres queridos. No quieren hacer daño. No, sacudió Astrid la cabeza. Tiene que haber otra explicación. Quizá esté relacionado con el trabajo, clientes confidenciales o algo así. Siguió revisando los papeles, tratando de encontrar alguna explicación racional que no exigiera admitir que su marido podía haber traicionado su confianza. ¿Qué es esto? Anaís sacó un sobre de folletos de viaje de debajo de una pila de revistas. Fin de semana romántico en Vermont. Hotel Pine Grove. Las fechas estaban selladas para el mes pasado. Astrid cogió el folleto. Un recuerdo pasó por su mente. Donald había dicho que iba a una conferencia en Boston. 3 días. Un viaje de negocios. No sabía nada de eso, dijo débilmente. Astrid. Anaís puso la mano en el hombro de su hermana. Sé que no es el momento de hacer revelaciones, pero parece que Donald te ha estado ocultando una parte importante de su vida. Astrid se hundió en la silla, sintiendo que se le caía el suelo bajo los pies por segunda vez en una semana. ¿Crees que estaba teniendo una aventura? La palabra le salió con dificultad, como si su garganta se resistiera a pensar en ello. Creo que deberíamos considerar la posibilidad, respondió Anaís con cautela, sobre todo teniendo en cuenta la extraña mujer del funeral. Hablaba de la herencia. Astrid recordó a la mujer morena con los niños que habían llorado en el funeral de Donald. En su mente empezó a formarse una imagen que no quería ver. No, dijo con firmeza, no voy a sacar conclusiones precipitadas. Tiene que haber una explicación lógica. Por supuesto. Anaís le apretó la mano. Vamos a reunir todos los datos y luego decidiremos qué hacer con ellos. Siguieron revisando los papeles. Con cada nuevo documento, la ansiedad de Astrid aumentaba. Viajes de negocios que no coincidían con el horario de trabajo de Donald, facturas de joyas que nunca había visto, entradas de teatro para fechas en las que supuestamente trabajaba hasta tarde. A última hora de la tarde, terminaron con el estudio y se trasladaron al dormitorio. Astrid abrió el armario de su marido y el olor de su colonia la invadió con renovado vigor. Cerró los ojos un momento, sintiendo que las lágrimas le punzaban los párpados. ¿Te encuentras bien?, preguntó Anaís. Sí, es solo que es difícil. Empezaron a clasificar la ropa, algunas para caridad, otras para guardar. Astrid acarició los trajes de Donald, recordando cómo le quedaba cada uno. Impecable, elegante, su marido. En el bolsillo de una de las chaquetas buscó a tientas algo sólido. Al sacarlo, vio una cajita de terciopelo. ¿Qué es?, preguntó Anaís, dándose cuenta de su hallazgo. Astrid abrió la caja. Dentro había un delicado anillo de oro con una pequeña esmeralda. «No es mío», susurró. «No lo había visto nunca». Anaís cogió la caja con cuidado. «Hay algo grabado dentro». Astrid se inclinó y leyó la inscripción del interior del anillo. P. Para siempre tuya. D. El silencio invadió la habitación. Astrid sintió que una oleada de dolor mezclada con rabia se acumulaba en su interior. PM, dijo por fin. Las iniciales del cheque. ¿Y aquel anillo? P. Anaís devolvió la caja a su hermana en silencio. Había una mirada de simpatía en sus ojos. «No quiero creerlo», le tembló la voz a Astrid. «Lo sé», contestó Anaís en voz baja, «pero creo que vamos a tener que afrontar la realidad.
Donald puede haber llevado una doble vida. Astrid apretó la caja con la palma de la mano y sintió cómo los bordes afilados se le clavaban en la piel. El dolor era casi agradable, algo real, tangible en medio del caos de emociones. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó, sin dirigirse a nadie en particular. Para empezar, averigua quién es la mujer del funeral, dijo Anaís. Si no aparece, podemos comprobar la dirección de ese piso. ¿Qué le voy a decir? Perdona, te has acostado con mi marido. No tienes que decir nada si no quieres. Anaís se sentó junto a su hermana en el borde de la cama. Pero saber la verdad es mejor que vivir en la ignorancia. Astrid asintió, sabiendo que su hermana tenía razón. Por dolorosa que fuera la verdad, tenía que conocerla. Debía darse cuenta de quién era realmente el hombre con el que había pasado una década y media. Siguieron ordenando sus pertenencias hasta bien entrada la noche. Astrid insistió en terminar lo antes posible, como si sacar físicamente los objetos de Donald de la casa pudiera acelerar la liberación del dolor. A medianoche, Anaís había convencido a su hermana para que se fuera a la cama. Dormir en la cama que Donald y ella habían compartido durante tantos años resultó imposible. Astrid daba vueltas en la cama, miraba las sombras del techo y su mente se llenaba de recuerdos. 15 años de matrimonio, ¿habían sido reales? ¿O vivía con un fantasma, una versión de su marido que él había creado especialmente para ella, ocultando su verdadera naturaleza? La mañana no trajo alivio, sino dolor sordo y determinación. Durante el desayuno, Astrid le dijo a su hermana: «Quiero ir a esa dirección, a ver el piso. ¿Estás segura?». Anaís la miró atentamente. «Puede que sea difícil. Estoy segura. Tengo que saberlo». Estaban listos para salir cuando el timbre rompió el silencio de la casa. Astrid se estremeció como si recibiera un golpe. Nadie había venido a su casa sin avisar en los últimos días. «Voy yo», dijo Anaís dirigiéndose a la puerta. Astrid permaneció de pie en el salón, oyendo voces apagadas en el pasillo. Anaís regresó un momento después con el rostro tenso. «Es esa mujer», dijo en voz baja, «la del funeral, y tiene a los niños con ella». El corazón de Astrid aceleró su ritmo. La hora de la verdad había llegado antes de que estuviera preparada. «Que pase», respondió, enderezando la espalda y levantando la barbilla. Una mujer morena apareció en la puerta. Detrás de ella, cogidos de la mano, había 2 niños, un chico de pelo negro liso y una chica con los mismos rizos oscuros. «Señora Abbott», asintió la mujer, con una extraña mezcla de confianza y tensión en la voz. «Me llamo Perséfone Maldonado. Necesito hablar con usted sobre la herencia de Donald». Se hizo un gran silencio en el salón. Astrid miró fijamente a la mujer que se presentó como Perséfone y a los 2 niños que se apiñaban a ambos lados de ella. El niño, el mayor de los 2, miraba a Astrid con curiosidad, mientras que la niña escondía la cara entre los pliegues de la falda de su madre. «Pasad», dijo finalmente Anaís, rompiendo el largo silencio. «¿No quieres sentarte?». «No, gracias», respondió fríamente Perséfone, poniéndose en pie. Sus ojos oscuros permanecieron fijos en el rostro de Astrid. «Esto no llevará mucho tiempo». Astrid respiró hondo, tratando de ordenar sus dispersos pensamientos. Miró a los niños y de pronto vio líneas familiares en los rasgos del chico, la forma de su nariz, el corte de sus ojos, los rasgos de Donald. «¿Quién eras para mi marido?», preguntó, aunque la respuesta ya era obvia. Perséfone enarcó ligeramente una ceja. «¿No es obvio? He sido su pareja durante los últimos 12 años, y estos son nuestros hijos, Keaton y Eloise, 12 años, casi todo el tiempo de su matrimonio». Astrid sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies y se hundió en la silla más cercana. «Es imposible», susurró. «Te aseguro que lo es». Perséfone cuadró los hombros. Donald llevaba una doble vida. Contigo por estatus social e imagen profesional.
Conmigo por amor y familia. Cada palabra golpeaba como una bofetada. Astrid miró a los niños que observaban en silencio a los adultos. Los ojos del niño mostraban vergüenza. La niña parecía asustada. ¿Qué hacéis aquí? Intervino Anaís, dando un paso al frente. Su voz sonó áspera, defendiendo a su hermana. Aunque solo sea para informar sobre la relación, no es un buen momento. Perséfone desvió la mirada hacia Anaís, con los ojos irritados. Estoy aquí por negocios. Abrió la bolsa de cuero que sostenía en la mano y sacó una carpeta con documentos. Tengo el testamento de Donald. Astrid se puso tensa. ¿De qué testamento podía estar hablando? Ella y Donald nunca habían hablado de testamentos por considerar el tema prematuro. Al menos eso pensaba Astrid. Perséfone le tendió la carpeta. Astrid la cogió con dedos temblorosos y la abrió. Dentro había un documento oficial titulado Última voluntad y testamento de Donald James Abbott. Pasó los ojos rápidamente por el texto y se le encogió el corazón. «Es una falsificación», susurró, levantando la vista. «En absoluto», se adelantó Perséfone. «Es un documento oficial, notariado el año pasado. Donald nos dejó la casa y la mayor parte de los bienes a mí y a nuestros hijos». Anaís se acercó, cogió el documento de las manos de su hermana y lo examinó rápidamente. «Hay que verificarlo», dijo con firmeza. «Nos pondremos en contacto con nuestro abogado». «Puedes ir a donde quieras», se encogió de hombros Perséfone. Eso no cambiaría los hechos. Donald quería asegurar el futuro de sus verdaderos hijos. Aquellas palabras se clavaron en el corazón de Astrid como un cuchillo. Hijos de verdad. Recordó sus conversaciones con Donald sobre los hijos, que siempre terminaban con la seguridad de que aún tendrían tiempo, que ahora no era el momento. Ahora comprendía la verdadera razón. «¿Desde cuándo sabes de mi existencia?», preguntó Astrid, sorprendida por lo tranquila que sonaba su voz a pesar de la tormenta que había en su interior. Perséfone sonrió irónica. «Desde el principio. Donald no me ocultó nada. Me dijo que vuestro matrimonio era una formalidad necesaria para su carrera. El bufete de abogados para el que trabajaba valoraba los valores familiares. Un divorcio perjudicaría su ascenso». Astrid escuchaba estas palabras con creciente consternación. Cada frase pintaba la imagen de un hombre al que resultó no conocer en absoluto. Donald, su cariñoso marido, su compañero de confianza, su roca de apoyo durante 15 años, se había convertido de repente en un extraño, un embustero. «No te creo», dijo Astrid, aunque en el fondo sabía que Perséfone decía la verdad. Había demasiadas coincidencias, demasiados detalles que encajaban. Las cuentas secretas, las ausencias inexplicables, el piso desconocido. «Puede que no te lo creas», se encogió de hombros Perséfone, «pero eso no cambia los hechos legales. Según el testamento, esta casa me pertenece, y quiero que la desalojes cuanto antes». «¿Qué?», saltó Astrid, dándose cuenta por primera vez de lo que ocurría. «¿Quieres echarme de mi propia casa?». «Ya no es tu casa», replicó Perséfone con frialdad. «Es la herencia de mis hijos». «Esta casa se compró durante el matrimonio», intervino Anaís. «Según la ley, es una propiedad adquirida conjuntamente». «Mira bien las escrituras», Perséfone señaló la carpeta. Donald era el único propietario. La casa la había comprado con su propio dinero antes de casarse y estaba a su nombre. Podía disponer de ella como quisiera. Astrid recordó que Donald y ella se habían mudado a la casa poco después de casarse. En realidad, él le había dicho que la había comprado antes como inversión y le había ofrecido vivir aquí en lugar de buscar un nuevo lugar donde vivir. Nunca había pensado en los detalles legales de la propiedad. «Aún así», dijo Anaís, «hay derechos del cónyuge superviviente. Astrid tiene derecho a una parte de la herencia independientemente del testamento». «Háblalo con tus abogados», la interrumpió Perséfone. «Mientras tanto, te doy 3 días para que te mudes».
Los niños y yo nos mudaremos aquí a finales de semana. Astrid la miró fijamente, incapaz de creer lo que oía. Hasta hacía una semana, su vida había sido clara y previsible. Ahora estaba a punto de perder no solo a su marido, sino también el techo que la cobijaba. «No puedes venir aquí y exigirme que me vaya», dijo, con un atisbo de rabia quebrándose por fin en su voz. «No importa lo que diga ese papel, tengo derechos». Perséfone dio un paso adelante, con el rostro enfadado. ¿Derechos? ¿Y mis derechos? Los derechos de la mujer que ha sido la verdadera pareja de Donald durante 12 años. Los derechos de los niños que merecen la herencia de su padre. «Mamá», llamó suavemente el niño, Keaton, alzando la voz por primera vez. «Por favor, no grites». Perséfone miró a su hijo y se ablandó ligeramente. Le puso la mano en el hombro y le dijo en un tono más tranquilo: «No pasa nada, cariño. Solo estamos hablando de cosas de adultos». Luego volvió a mirar a Astrid. «No he venido a discutir, solo a contarte los hechos. Donald me dejó esta casa a mí y tengo los documentos legales que lo prueban. Será mejor que empieces a hacer las maletas». Con estas palabras, se dio la vuelta, preparándose para marcharse. Astrid dio un paso adelante. La repentina rabia le dio fuerzas. «Espera, espera», exclamó. «No puedes irrumpir en mi vida, destruir todo lo que he conocido y luego marcharte». Perséfone se volvió con los ojos entrecerrados. «¿Me he metido en tu vida?». Rió suavemente, pero no había alegría en aquella risa. «Querida señora Abbott, usted ha estado en mi vida todo este tiempo. 15 años he tolerado la existencia de una esposa oficial. 15 años escuchando las promesas de Donald de que algún día se divorciaría de usted y seríamos una verdadera familia. Ahora que se ha ido, por fin tendré lo que me merezco». Sacó otro documento del bolso y lo puso sobre la mesita. «Es una orden de desahucio. Es oficial. 3 días, señora Abbott. Después, me veré obligada a llamar a los alguaciles». Astrid se quedó mirando el documento y sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Perséfone cogió a los niños de la mano y se dirigió a la salida. Se volvió hacia la puerta. «Me lo ha dejado todo a mí. ¡Fuera!». La puerta se cerró con un golpe ensordecedor, dejando a Astrid y Anaís en el silencio de la sala de estar. Astrid se hundió lentamente en el sofá. Las rodillas ya no la sostenían. Su mirada se posó en la fotografía de la repisa de la chimenea. Ella y Donald el día de su boda. Felices, enamorados, con el futuro ante ellos. Todo era mentira. «Llamaré a Xavier», dijo Anaís en voz baja, sacando el teléfono. «Debería comprobar esos documentos». Astrid asintió, incapaz de encontrar las palabras. Recogió el supuesto testamento y lo releyó, tratando de encontrarle sentido a lo que estaba escrito. El documento parecía oficial. La firma de Donald, que ella conocía bien, el sello del notario, toda la redacción legal necesaria. Decía en blanco y negro que la casa, el coche y una parte importante de los ahorros pasarían a Perséfone Maldonado y a 2 hijos menores, Keaton y Eloise Abbott. Abbott. Les dio su apellido. «Xavier llegará dentro de 1 hora», dijo Anaís dando por terminada la conversación. «¿Se encuentra bien?». Astrid negó con la cabeza. «No lo sé. No puedo creer lo que está pasando». Anaís se sentó a su lado y pasó el brazo por los hombros de su hermana. «Lo solucionaremos, te lo prometo. Si esa mujer cree que puede entrar y llevárselo todo, está muy equivocada». «¿Y si tiene razón?», preguntó Astrid en voz baja. «¿Y si Donald realmente le legó la casa? Aunque así fuera, hay leyes que te protegen. Era su legítima esposa, esposa legal». Esas palabras sonaban a burla ahora. Una esposa de papel, por estatus, mientras que su verdadera familia estaba con otra persona. La hora anterior a la llegada de Xavier se hizo interminable. Astrid permanecía inmóvil, con la mirada perdida, mientras Anaís se paseaba nerviosa por la habitación, echando de vez en cuando un vistazo a los papeles que había dejado Perséfone.
Cuando por fin sonó el timbre, ambas se sobresaltaron. Anaís fue a abrir, y un instante después Xavier, un hombre alto y canoso, de barba cuidada y ojos penetrantes, entró en el salón. Astrid, querida, se acercó y le tomó las manos, con una mirada llena de compasión. Anaís me contó por teléfono lo sucedido. Enséñame esos documentos. Astrid señaló en silencio la carpeta que había sobre el escritorio. Xavier se sentó en su silla, se puso las gafas y empezó a examinar los papeles. Su rostro permanecía impenetrable. Solo movía las cejas de vez en cuando encontraba algo especialmente interesante. ¿Qué te parece? Anaís no pudo aguantar más. ¿Es legal? Xavier se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. A primera vista, el documento parece auténtico. La firma de Donald, ante notario, todas las formalidades están en su sitio, pero hay que comprobar algunas cosas. ¿De verdad puede desahuciarme?, pregunta Astrid. Xavier suspiró. Me temo que la situación es complicada. Si efectivamente la casa se compró antes del matrimonio y se registró solo a nombre de Donald, él tiene derecho a disponer de ella. Aún así, tiene ciertos derechos como cónyuge. ¿Qué puedo hacer? La voz de Astrid sonaba desesperada. Para empezar, te recomendaría que te mudaras temporalmente, dijo Xavier con cautela. Si esa mujer llama de verdad a los alguaciles, la situación podría ponerse muy desagradable. Puedes quedarte conmigo, se ofreció Anaís de inmediato. El tiempo que haga falta. Astrid negó con la cabeza. No puedo irme así como así. Este es mi hogar. Lo entiendo, dijo Xavier en voz baja, pero es importante ganar tiempo ahora. Necesito verificar la autenticidad del testamento, estudiar la historia de la compra de la casa, averiguar quién es el notario que certificó el documento. ¿Y si el testamento es auténtico?, preguntó Astrid. ¿Y si Donald realmente quería dejárselo todo a ella? Xavier le cogió la mano. Astrid, aunque lo sea, lucharemos. 15 años de matrimonio te dan ciertos derechos. Además, hay muchos matices que podrían hacer impugnable este testamento. ¿Cómo cuáles?, preguntó Anaís. Como la presión de un beneficiario, el desconocimiento de los bienes reales, los bienes adquiridos conjuntamente, la redacción incorrecta. Tenemos que examinarlo todo con detalle. Astrid le escuchó, sintiéndose extrañamente ajena. Esta misma mañana había sido una viuda llorando a su amado esposo. Ahora era una esposa infiel a punto de ser expulsada de su propio hogar en favor de una amante y unos hijos ilegítimos. De acuerdo, dijo al fin. Me mudaré con Anaís, temporalmente. Y tú, Xavier, haz todo lo posible por llegar al fondo de esta situación. Te lo prometo, asintió con gravedad. Empezaré a investigarlo hoy mismo. Mientras tanto, reúne lo esencial. El resto puede recogerse más tarde, cuando la situación esté más clara. Las horas siguientes transcurrieron entre febriles preparativos. Astrid empaquetó ropa, documentos, fotografías, todo lo que parecía importante. Todo lo demás, muebles, vajilla, libros, perdió importancia de repente. Eran solo cosas, y su vida se desmoronaba ante sus ojos. Anaís ayudaba a su hermana y de vez en cuando le lanzaba miradas de preocupación. Astrid se mantenía notablemente tranquila, y eso molestaba a Anaís más que si su hermana hubiera gritado o llorado. Al anochecer, el equipaje básico estaba completo. Xavier se marchó, prometiendo ponerse en contacto con ellas en cuanto se le ocurriera algo. Astrid estaba de pie en medio del salón, observando la casa en la que había vivido tantos años. Cada rincón guardaba recuerdos. Aquí era donde ella y Donald habían celebrado aniversarios. Aquí era donde habían hecho planes para el futuro. Aquí era donde creía ser feliz. ¿Estás preparada?, preguntó Anaís en voz baja, de pie junto a la puerta con las maletas. Astrid asintió, echando una última mirada a la fotografía de la repisa de la chimenea. Se acercó, cogió el marco y le dio la vuelta. «Ya está», dijo,
y salieron de la casa. El piso de Anaís parecía estrecho, a pesar de su tamaño decente. 2 dormitorios, un salón espacioso y una cocina moderna lo hacían por lo general cómodo y acogedor. Pero ahora, con las maletas de Astrid apiladas apresuradamente en un rincón y la constante sensación de provisionalidad, el espacio parecía encogerse. Habían pasado 3 días desde que se mudaron. 3 días que Astrid había pasado en un extraño aturdimiento, realizando mecánicamente actividades rutinarias. Se levantaba por la mañana, preparaba el desayuno, ayudaba a su hermana con la limpieza, contestaba alguna que otra llamada de teléfono, pero lo hacía todo como de forma automática, sin sentirse realmente implicada. «Xavier llegará dentro de 1 hora», dijo Anaís colgando el teléfono. Dijo que tenía noticias. Astrid asintió, sin dejar de mirar por la ventana el paisaje urbano sin rasgos característicos. El barrio donde vivía Anaís era el típico de nueva construcción, hileras e hileras de casas idénticas, pulcras pero carentes de personalidad. Todo lo contrario de la vieja casa en la que ella y Donald habían vivido, con sus suelos de madera y sus tarimas chirriantes que tanto les gustaban. Su casa ya no era suya. «¿Qué crees que ha descubierto?», preguntó Anaís sentándose a su lado. «No lo sé». Astrid se encogió de hombros. Quizá confirmó que lo había perdido todo. «No digas eso». Anaís le apretó la mano. «Xavier es uno de los mejores notarios de la ciudad. Si hay la más mínima pista, él la encontrará». Astrid sonrió débilmente. Su hermana intentaba apoyarla, y ella lo agradecía. Pero en el fondo de su mente ya estaba resignada a la idea de que Donald la había traicionado no solo en vida, sino también en muerte, privándola incluso de un techo bajo el que cobijarse. Exactamente 1 hora después, el timbre anunció la llegada de Xavier. Anaís fue a abrir y Astrid permaneció sentada, reuniendo fuerzas para hablar. «Buenas tardes, señoras». Entró Xavier en el salón con un maletín de cuero en las manos. A pesar de su traje de negocios y su tono formal, sus ojos irradiaban calidez. «Tengo buenas noticias». Aquellas palabras hicieron que Astrid levantara por fin la vista. «¿Buenas noticias?», preguntó incrédula. «Exactamente», sonrió Xavier, sacando una carpeta de documentos de su maletín. «He investigado a fondo y resulta que nuestra misteriosa señora Maldonado tenía mucha prisa por desahuciar». Extendió los papeles sobre la mesa y señaló uno de los documentos. «Aquí está la escritura original de su casa. Sí, técnicamente fue comprada antes de su matrimonio y registrada a nombre de Donald». Pero levantó el dedo. «Mira esta línea». Astrid se inclinó y leyó el pasaje en cuestión. «En caso de matrimonio, la propiedad pasa a la posesión conjunta de los cónyuges». «¿Qué significa eso?», preguntó. «Significa», dijo Xavier con solemnidad, «que en el momento de vuestro matrimonio la casa pasó automáticamente a ser propiedad conjunta. Donald había insistido en esa cláusula cuando firmó el contrato. Por lo visto, ya pensaba casarse contigo y quería proteger tus derechos». «¿Y el testamento?», preguntó Anaís. «Había sido legalizado, ¿no?». Xavier asintió. «Sí, el testamento es real. Fue redactado por Donald y legalizado ante notario. Pero esto es lo interesante». Sacó otro documento. «He comprobado quién es el notario que ha firmado este testamento. Un tal Rodrigo Vázquez. ¿Y qué te parece? Este Vázquez fue inhabilitado hace 3 meses por una serie de infracciones, entre ellas certificar documentos sin verificar debidamente la validez de las órdenes. Así que el testamento no es válido». Astrid sonaba esperanzada por primera vez en días. «Esa no es la única razón», sacudió Xavier la cabeza. «Había otro punto crítico. Donald no tenía derecho a legar una casa que era propiedad conjunta. Es una violación fundamental del derecho de sucesiones. Aunque el notario fuera impecable, un testamento así fracasaría en los tribunales». Astrid sintió que el alivio crecía en su interior, mezclado con la rabia. «¿Lo sabía?», preguntó. «¿La tal Perséfone?». Xavier se encogió de hombros.
Tal vez Donald no conocía todos los matices legales. O hizo una pausa. Contaban con que no impugnarías el testamento, sobre todo tras la conmoción de la noticia. Sonaba plausible. Astrid imaginó cómo había planeado Perséfone su visita, primero para sobresaltarla con la noticia de la segunda familia y luego para rematarla con una declaración sobre el testamento, sin darle tiempo a recuperarse y comprobar los documentos. ¿Y ahora qué?, preguntó Anaís, sirviendo el té que había preparado durante la conversación. Ahora, aceptó Xavier la taza con una inclinación de cabeza agradecida, estamos preparando una refutación formal a las afirmaciones de la señora Maldonado. Ya la he redactado, sacó otro documento. En él se exponen claramente todas las infracciones y los documentos justificativos. En cuanto lo firme, enviaré inmediatamente una copia a la señora Maldonado y a sus representantes, si los hubiera. Astrid cogió el documento y pasó rápidamente los ojos por el texto. El lenguaje jurídico era complejo, pero el mensaje básico estaba claro. Ella tenía todo el derecho a la casa y el intento de desahucio era ilegal. ¿Cuándo podré volver a casa?, se pregunta. En teoría, incluso hoy, respondió Xavier. De hecho, yo recomendaría esperar 1 o 2 días a que nuestra respuesta sea oficial. Si ya se ha mudado, la situación podría complicarse. Astrid asintió. La idea de volver a casa, donde la amante de su difunto marido y sus hijos podrían estar instalándose, le producía sentimientos encontrados. Por un lado, ansiaba volver a su propio espacio. Por otro, todo parecía irremediablemente contaminado, manchado por las mentiras y la traición. «Hay algo más», dijo Xavier tras una pausa. «Indagué un poco más y descubrí algunos detalles sobre la señora Maldonado». Astrid se puso tensa. Una parte de ella no quería saber nada de la mujer con la que Donald compartía su vida secreta. Pero la otra parte, la que seguía buscando respuestas y explicaciones, estaba hambrienta de información. ¿De qué se trataba?, preguntó por fin. Perséfone Maldonado, 36 años, paisajista. Nacida en Puerto Rico, se trasladó aquí hace unos 15 años. Conoció a Donald al poco de llegar, cuando trabajaba para una empresa de paisajismo. Tienen 2 hijos, Keaton, de 10 años, y Eloise, de 8. Astrid escuchó, sintiéndose extrañamente ajena. Estos hechos deberían haberle dolido, pero solo sentía vacío. ¿Sabía que estaba casado?, preguntó Anaís. Por lo visto, sí, asintió Xavier. Hablé con los vecinos del piso que Donald les había alquilado. Me dijeron que habían oído hablar de la otra mujer, es decir, de Astrid. ¿Y ella lo había aguantado todos estos años?, se preguntó Anaís. Xavier se encogió de hombros. Donald parece haberla convencido de que el matrimonio con Astrid no era más que una formalidad necesaria para su carrera. Prometió divorciarse de ella en cuanto tuviera la oportunidad. 15 años esperando una oportunidad, sonrió Astrid con amargura. ¿Y ella creía? La gente cree lo que quiere creer, dijo Xavier en voz baja. Sobre todo cuando se trata de alguien a quien aman. Las palabras dieron en el blanco. ¿Acaso la propia Astrid no creía en un matrimonio perfecto sin darse cuenta de los signos evidentes de engaño? Cenas perdidas, repentinos viajes de negocios, extrañas llamadas telefónicas que Donald contestaba en otra habitación. «Hay algo más», continuó Xavier. La señora Maldonado había dejado su trabajo hacía poco, una semana antes del accidente de Donald, y canceló el contrato de alquiler de su piso. Como si estuviera a punto de mudarse, dijo Anaís pensativa. Exacto, asintió Xavier. Quizá Donald había decidido por fin cumplir su promesa e iba a divorciarse de ti, Astrid. La idea le causó un dolor inesperado. Todos estos años había creído que Donald y ella tenían un buen matrimonio, y ahora él solo esperaba el momento de deshacerse de ella. «Tengo que hablar con ella», dijo Astrid de repente. «¿Cómo?»,
Anaís miró a su hermana con asombro. ¿Por qué? Quiero saber la verdad, toda la verdad. Cómo éramos a sus ojos, ella y yo. Lo que dijo de mí, de nosotros. Xavier frunció el ceño. No estoy seguro de que sea una buena idea, Astrid. Las emociones aún están demasiado frescas. Además, es poco probable que este encuentro sea agradable, dadas las circunstancias. No busco cumplidos, replicó Astrid con firmeza. Quiero saber la verdad sobre el hombre con el que he vivido 15 años. Quiero saber si nuestro matrimonio tenía algún sentido o si yo no era más que una cómoda pantalla. Xavier y Anaís intercambiaron miradas. De acuerdo, dijo finalmente Xavier, pero sugiero que lo enfoquemos estratégicamente. Primero enviémosle una notificación formal de que el testamento no es válido y organicemos una reunión en terreno neutral. Mi despacho, por ejemplo, sería más seguro para todas las partes. Astrid asintió. De acuerdo. ¿Cuándo podemos hacerlo? Puedo enviar el aviso hoy. Creo que podemos fijar la reunión para pasado mañana. Bien. Astrid se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia afuera. Cuanto antes, mejor. Los 2 días de espera se prolongaron interminablemente. Astrid intentó entretenerse leyendo, ayudando a su hermana en casa, incluso trabajando. Llamó a la galería donde trabajaba como conservadora y aceptó algunas tareas que podían hacerse a distancia. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la próxima reunión y a las preguntas que quería hacerle. Por fin llegó el día señalado. Xavier llamó por la mañana para decirle que Perséfone había aceptado reunirse en su despacho a las 2 de la tarde. Vendría sola, sin los niños. Astrid pasó un tiempo inusualmente largo preparándose, eligiendo la ropa y peinándose. Quería estar segura de sí misma, serena, no mostrar lo mucho que le había dolido la traición. El despacho de Xavier estaba situado en el centro de la ciudad, en un viejo edificio de ladrillo rojo. Anaís había insistido en acompañar a su hermana, aunque había prometido no interferir en la conversación. Llegaron un poco antes de la hora acordada. Xavier las recibió en la recepción y las acompañó a la sala de reuniones, una pequeña habitación con una mesa ovalada y cómodas sillas. La señora Maldonado llegará enseguida, dijo, indicándoles que se sentaran. Estaré presente como asesor jurídico, pero procuraré no interferir a menos que sea necesario. Astrid asintió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Ahora que la reunión era inminente, de pronto se preguntó si tendría fuerzas para escuchar la verdad. La puerta se abrió, y Perséfone entró en la habitación. Vestía un estricto traje negro y llevaba el pelo recogido en un moño. Sin los niños pegados a la falda, parecía aún más serena y segura de sí misma. Señora Abbott, asintió con frialdad, tomando asiento frente a Astrid. Señora Maldonado, respondió Astrid con la misma sequedad. Xavier se aclaró la garganta. Gracias a ambos por aceptar esta reunión. Antes de empezar, me gustaría aclarar el aspecto jurídico de la situación. Sacó una carpeta con documentos y la puso sobre la mesa. He realizado una investigación exhaustiva y he descubierto que el testamento que usted, señora Maldonado, presentó a Astrid adolece de graves defectos legales. Perséfone se tensó ligeramente, pero su rostro permaneció impenetrable. En primer lugar, continuó Xavier, al notario que certificó la escritura se le ha retirado la licencia por irregularidades. En segundo lugar, y lo que es más importante, la casa en cuestión es propiedad conjunta de la pareja en virtud de la escritura. Donald no tenía derecho a legarla en exclusiva. Le dio una copia de la escritura a Perséfone. Esto significa que su demanda de desalojo de Astrid es irrazonable e ilegal. Perséfone cogió el documento y lo hojeó rápidamente. Su rostro mostró sorpresa por un momento, luego decepción. Donald nunca mencionó esa cláusula, dijo en voz baja. Siempre dijo que la casa le pertenecía solo a él. Tal vez él mismo la haya olvidado, sugirió Xavier con suavidad. La escritura se había firmado hacía años.
Perséfone dejó los papeles sobre la mesa y miró directamente a Astrid. «Ha ganado, señora Abbott. La casa es suya. ¿Qué quiere de esta reunión?» «La verdad», respondió Astrid con sencillez. «Quiero saber cómo era contigo y lo que dijo de mí». Perséfone la miró un momento, como si decidiera si ser franca. Finalmente, asintió. «Bien, pregunta». Astrid guardó silencio un momento, reflexionando. Tenía muchas preguntas en la cabeza, pero no sabía por dónde empezar. «¿Cuándo os conocisteis?», preguntó por fin. «Hace 12 años», respondió Perséfone. «Yo trabajaba para una empresa de jardinería en el edificio de oficinas donde estaba la empresa de Donald. Me vio cuando estaba diseñando el jardín interior del vestíbulo». «¿Y te dijo enseguida que estaba casado?». Perséfone apretó ligeramente los labios. «Sí, nunca lo ocultó. Dijo que el matrimonio era por razones prácticas, por su carrera y su estatus, que tenías un acuerdo con él». «¿Un acuerdo?». Astrid alzó la voz involuntariamente. «Decía que ambos se daban cuenta de que su matrimonio era una formalidad, que te interesaba más tu carrera que tu familia, que habíais acordado ayudarle a crear la imagen adecuada para su promoción». Cada palabra le cayó a Astrid como una bofetada. Su matrimonio, que ella creía real y sólido, no era a los ojos de Donald más que un cómodo decorado. «¿Y tú te lo creíste?», preguntó en voz baja. Perséfone se encogió de hombros. «¿Por qué no? Nunca aparecías en los actos corporativos de su empresa. Nunca le acompañabas a las cenas de negocios. Decía que era vuestra estrategia conjunta para mantener una imagen ante vuestros colegas pero llevar vidas separadas». Astrid recordó cómo Donald siempre la había disuadido de asistir a los actos de su empresa. «Es aburrido. Allí solo habrá abogados. No te gustará». Y ella, no queriendo imponerse, accedía, pensando que respetaba su espacio. «¿Cuándo nacieron los niños?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Keaton 2 años después de conocernos, Eloise 2 años después que él». «¿Y todo este tiempo Donald había estado viviendo con 2 familias?». Perséfone asintió. «Oficialmente vivía contigo, pero pasaba 3 o 4 noches a la semana con nosotros. Todos los fines de semana los pasaba supuestamente en retiros o conferencias de empresa, todas las vacaciones en las que decía que estaba trabajando». Astrid recordaba todas esas noches en las que cenaba sola, todos esos fines de semana en los que se ocupaba de sus asuntos mientras Donald viajaba, todos esos aniversarios y vacaciones perdidos por culpa de reuniones importantes, todo ese tiempo que estuvo con otra familia. «¿Por qué aceptaste esta vida?», preguntó ella, realmente sin comprender. «¿Para ser un secreto, una segunda parte oculta de su vida?». Hubo un destello de dolor en los ojos de Perséfone que ocultó rápidamente. «Porque lo amaba, y porque prometió que un día seríamos una verdadera familia, que, llegado el momento, se divorciaría de ti». «¿Y esperaste 12 años para eso?». «Sí», respondió Perséfone con sencillez. «Cada año decía que el momento estaba a punto de llegar, que lo único que tenía que hacer era esperar a que le ascendieran, o a que se cerrara un caso importante, o a que terminara el ejercicio económico. Siempre había una razón para esperar un poco más». Astrid no pudo evitar sentir una extraña conexión con aquella mujer. Ambas habían sido engañadas, cada una a su manera. Ambas creían en la imagen que Donald había creado para ellas. «¿Y últimamente?», preguntó. «Sé que dejaste tu trabajo. ¿Has rescindido el contrato de alquiler?». Perséfone asintió, con algo parecido a la emoción en los ojos. «Por fin había llegado nuestro momento. Donald dijo que estaba listo para dar un paso decisivo, que hablaría contigo sobre el divorcio cuando regresara de su último viaje de negocios, que nos mudaríamos a la casa que siempre había sido su sueño, tu casa». «¿Y te lo creíste? ¿Otra vez?». Astrid no pudo ocultar su sorpresa. «Por supuesto». Perséfone frunció el ceño. «Esta vez era diferente. Incluso hizo testamento para mantenernos a salvo en caso de que...».
le tembló la voz. Su voz temblaba, por si ocurría algo antes de que pudiera finalizar el divorcio. Como si tuviera una premonición, dijo Anaís en voz baja, rompiendo su promesa de no interferir. Sí, eso es lo que pensé cuando me enteré del accidente. Era como si supiera que no podría cumplir su promesa en vida y quisiera mantenernos al menos después de morir. Se hizo un gran silencio en la habitación. Cada una de las mujeres se sumió en sus propios pensamientos, repasando sus recuerdos, tratando de averiguar qué imagen de Donald era real. La del marido atento o la del padre cariñoso de una segunda familia. Si todo esto es cierto, dijo finalmente Astrid, ¿quién era en realidad? Un hombre que vivió 15 años en una mentira, que creó dos vidas separadas y las mantuvo engañando a todos los que le rodeaban. Perséfone se encogió de hombros. No lo sé. Lo conocí como un hombre cariñoso y atento, un poco reservado, por supuesto, siempre precavido, pero amaba a sus hijos más que a nada en el mundo. Y yo lo conocí como un marido devoto, dijo Astrid en voz baja, que siempre se acordaba de nuestros aniversarios, siempre sabía qué flores me gustaban, siempre velaba por mi comodidad. Se miraron a través de la mesa, dos mujeres que amaban al mismo hombre, cada una segura de que conocía al verdadero. Y probablemente cada una tenía razón. O quizá ninguna de las dos sabía quién era él en realidad. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Astrid. Sin casa, sin trabajo. Perséfone se enderezó, con un brillo acerado en los ojos. Lo que siempre he hecho, cuidar de mis hijos. Conseguiré un nuevo trabajo, un nuevo lugar donde vivir. Nos las arreglaremos. Astrid asintió. A pesar de todas las ofensas, no podía dejar de respetar a aquella mujer fuerte que, como ella, había sido víctima de un engaño. Creo que este puede ser el final de nuestro encuentro, dijo Xavier, que había estado observando en silencio la conversación todo este tiempo. Señora Maldonado, supongo que se da cuenta de que tendrá que desalojar la casa si ya se ha instalado en ella. Perséfone asintió. Lo comprendo. Tardaremos unos días en encontrar un nuevo lugar donde vivir. Puedo darte una semana, se dijo Astrid de repente. ¿Será suficiente? Perséfone la miró sorprendida y luego inclinó ligeramente la cabeza. Gracias, te lo agradecemos. Astrid observó cómo Perséfone recogía sus cosas y se disponía a marcharse. En aquella mujer orgullosa, con la espalda erguida y la cabeza alta, vio un reflejo de su propio dolor y determinación. Ambas habían sido engañadas por un hombre en quien confiaban, y ahora tenían que recoger los pedazos de sus vidas y seguir adelante. Una pregunta más, dijo Astrid cuando Perséfone ya se dirigía a la puerta. ¿Era feliz? ¿Contigo y con los niños? Perséfone se detuvo, pensativa. Ojalá pudiera decir que sí, pero la verdad es que no lo sé. Hubo momentos de verdadera felicidad, por supuesto, pero siempre había una sombra. La necesidad de mentir, de ocultarse, de recordar constantemente qué versión de sí mismo nos mostraba a cada uno. No estoy seguro de que un hombre que vive tan dividido pueda ser verdaderamente feliz. Con estas palabras asintió a todos los presentes y se marchó, dejando tras de sí un pesado silencio y muchas preguntas sin responder. La sala del tribunal recibió a Astrid con un escalofrío y el eco de los pasos sobre el suelo de mármol. Xavier caminaba a su lado con una confianza de la que ella carecía. Habían pasado 2 días desde su encuentro con Perséfone, y Astrid aún estaba digiriendo la información que había recibido de la mujer que había resultado ser la otra mitad de la vida de su marido. «No te preocupes, es solo una formalidad», dijo Xavier mientras abría ante ella la pesada puerta de roble de una de las salas de reuniones. Dadas las evidentes irregularidades del testamento, es casi seguro que el juez fallará a tu favor. Astrid asintió, tratando de calmar el temblor nervioso de sus manos. A pesar de las palabras tranquilizadoras de Xavier, la sola idea de litigar la inquietaba. Nunca se había enfrentado al sistema judicial y ahora se sentía indefensa, lanzada a un mundo desconocido de términos y procedimientos legales.
La sala era más pequeña de lo que esperaba, una pequeña habitación con filas de bancos y el escritorio del juez sobre un estrado. Anaís, que había llegado por separado, ya las esperaba dentro. Saludó a su hermana y se colocó a su lado. ¿Cómo estáis?, preguntó Anaís cuando Astrid se sentó a su lado. Nerviosa, admitió Astrid con sinceridad. Todo parece fácil, pero no puedo evitar la sensación de que algo va a salir mal. Es normal, Anaís le apretó la mano. Pero Xavier sabe lo que hace. Estás en buenas manos. Astrid asintió con la cabeza mientras observaba cómo Xavier extendía los papeles sobre la mesa, revisando de vez en cuando las anotaciones de su cuaderno. Su actitud metódica y tranquila tenía un efecto tranquilizador. Unos minutos más tarde, las puertas de la sala volvieron a abrirse y entró Perséfone. Estaba sola, sin su abogado, lo que sorprendió a Astrid. Perséfone parecía pálida y cansada. Las ojeras delataban sus noches de insomnio. Saludó a Astrid con la cabeza, un gesto breve y discreto, y se sentó en un banco al otro lado de la sala. «No tiene abogado», le susurró Astrid a Xavier cuando éste regresó junto a ellos. «Me he dado cuenta», asintió él. Quizá ya se había dado cuenta de la inutilidad de su posición y había decidido no gastarse el dinero en un abogado. El juez, un hombre corpulento de unos 60 años y pelo canoso, entró en la sala por una puerta lateral. Todo el mundo se puso en pie. Tras un comienzo formal, Xavier presentó el caso, la nulidad del testamento de Donald Abbott en lo relativo a la casa de propiedad conjunta de la pareja. El juez escuchó atentamente sus argumentos, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Cuando Xavier terminó y aportó todos los documentos justificativos, el juez se volvió hacia Perséfone. «Señora Maldonado, ¿tiene algo que decir en defensa de su posición?» Perséfone se levantó lentamente. Por un momento, Astrid pensó que iba a echarse a llorar, pero la mujer se recompuso rápidamente. «Señoría, no discuto los hechos jurídicos expuestos por el señor Huxley». La voz de Perséfone era firme, pero con un notable cansancio. Realmente desconocía la condición de la casa como propiedad conjunta. Donald, el señor Abbott me aseguró que la casa le pertenecía exclusivamente a él y que podía legarla a su discreción. El juez asintió, haciendo otra anotación. «Ya veo. ¿Tiene algún documento que pruebe otra forma de propiedad del inmueble en cuestión?» «No, señoría», Perséfone negó con la cabeza. «Solo tengo una copia del testamento, que, como se ha visto, es inválido en esta parte». En ese caso, el juez dejó a un lado la pluma y se enderezó. «Me veo obligado a considerar infundada la reclamación de la señora Maldonado sobre la casa. La casa situada en el número 17 de la calle Pine sigue siendo propiedad de Astrid Abbott como cónyuge supérstite y copropietaria del inmueble». Dio un golpecito con el mazo y el sonido resonó en el vestíbulo. Astrid sintió una extraña desolación, no la alegría de la victoria, sino el alivio por el final de un proceso agotador. Xavier le estrechó la mano, sonriente. «Enhorabuena. La casa es oficialmente tuya, sin dudas ni reservas». «Gracias», le devolvió Astrid con una débil sonrisa. Al salir del vestíbulo se fijó en Perséfone, que recogía lentamente sus papeles. Algo en la solitaria silueta de la mujer, en sus hombros caídos y su cabeza decaída, provocó en Astrid una repentina punzada de simpatía. A pesar de todos sus resentimientos, ambas eran víctimas de las mentiras de Donald. «Esperadme a la salida», dijo a Anaís y Xavier. «Quiero hablar con ella». «¿Estáis seguros?» Anaís frunció el ceño. «¿Después de todo lo que ha hecho?» «Sí», asintió Astrid. «Es importante para mí». Se acercó a Perséfone, quien, al notar que se acercaba, se enderezó como si se preparara para otro golpe. «No pretendo regodearme», dijo Astrid en voz baja. «Solo me preguntaba qué planeabas hacer a continuación». Perséfone la estudió un momento como si tratara de determinar si era sincera o no. Finalmente,
suspiró. Sinceramente, no lo sé. He dejado el trabajo, cancelé el alquiler del piso. Los niños y yo ya habíamos empezado a mudarnos a la casa cuando llegó la notificación del juzgado. ¿Dónde vives ahora?, preguntó Astrid, sintiendo una extraña mezcla de culpa y compasión. En casa de una amiga, se encogió de hombros Perséfone. Temporalmente, a los niños les encanta, les parece una aventura dormir en sacos de dormir en el salón de otra persona, hasta que se dan cuenta de que hemos perdido la oportunidad de tener un hogar de verdad. Había una amargura en su voz que no intentó ocultar. Lo siento, dijo Astrid con sinceridad, no por haber defendido mi hogar, sino por estar en esta situación. Perséfone sonrió con amargura. No lo sientas, fue culpa mía. Me creí las promesas, hice planes para un futuro que nunca estuvo garantizado. Gasté todos mis ahorros en la mudanza y en muebles nuevos para el cuarto de los niños. Astrid guardó silencio, sin saber qué decir. Las palabras de consuelo parecían vacías y la ayuda práctica, inapropiada. A los niños les encantaba aquella casa, ¿sabes?, continuó Perséfone, con la mirada perdida. Donald nos llevó allí varias veces cuando tú no estabas. Nos enseñó el jardín, la terraza. Keaton ya había elegido una habitación en el piso de arriba, con vistas a los arces. A Eloís le fascinaba el viejo manzano que había junto a la valla. Astrid se estremeció al pensar que su hogar, su intimidad, habían sido violados, utilizados para crear la ilusión de otra familia. Como si leyera sus pensamientos, Perséfone añadió: «No te preocupes, no hemos tocado nada, solo fueron excursiones». Donald estaba pintando un cuadro de nuestra futura vida allí. «Lo entiendo», dijo Astrid en voz baja, aunque no estaba muy segura de entenderlo realmente. ¿Cómo se podía comprender a un hombre que llevaba 15 años con una doble vida, creando realidades paralelas y haciendo que todos a su alrededor creyeran en ellas? En cualquier caso, Perséfone enderezó los hombros. Nos las arreglaremos. Siempre lo hemos hecho. Se dio la vuelta para marcharse, pero Astrid la detuvo. Espera. Te he dado una semana para que te mudes de casa. La oferta sigue en pie si necesitas tiempo para encontrar un nuevo lugar donde vivir. Perséfone se dio la vuelta, con una mirada de sorpresa en los ojos. ¿Por qué haces esto? ¿Después de todo lo que te dije cuando nos conocimos? Astrid se lo pensó un momento. Porque tenemos más en común de lo que parece. Las dos creímos al hombre que nos engañó, y no quiero que los niños sufran por los errores de los adultos. Perséfone la miró fijamente durante un largo instante, como si tratara de encontrar un motivo oculto en sus palabras. Finalmente, asintió brevemente. Gracias, aceptaremos tu ayuda, pero solo durante una semana. Con estas palabras, dio media vuelta y se dirigió enérgicamente hacia la salida, dejando a Astrid de pie en medio de la sala vacía. Esa noche, Astrid se sentó con Xavier y Anaïs en el salón del piso de su hermana. Celebraron la victoria judicial con una botella de vino, pero el ambiente distaba mucho de ser festivo. «No dejo de pensar en ellos», dijo Astrid haciendo girar el vaso entre las manos, «en Perséfone y los niños, en lo rápido que sus vidas habían dado un vuelco. La tuya también», le recordó Anaïs. «No olvides que tú también eres una víctima en esta situación». «Lo sé», suspiró Astrid. «Pero los niños, no es culpa suya en absoluto, y ahora no solo han perdido a su padre, sino también la casa que les prometieron. No puedes hacerte responsable de las acciones de Donald», dijo Xavier en voz baja. «Él creó esta situación, no tú». «Tal vez». Astrid dejó el vaso sobre la mesa, «pero ahora me siento responsable de lo que ocurra a continuación». «¿A qué te refieres?». Anaïs frunció el ceño. «No lo sé exactamente», admitió Astrid. «Solo de pensar en ellos ahí fuera, en alguna parte, sin un techo bajo el que cobijarse». «Tienen un techo», le recordó Anaïs. «Perséfone ha dicho que están en casa de una amiga, y estoy segura de que pronto encontrará un nuevo lugar. Es una mujer adulta, puede arreglárselas».
Astrid asintió, pero la sensación de incertidumbre persistía. Había algo en las palabras de Perséfone sobre gastarse sus ahorros y dejar el trabajo que la inquietaba. «Me voy a casa», decidió de repente. «Quiero asegurarme de que todo va bien allí». «¿Ya?», se preguntó Anaís. «Es tarde. Solo son las 8 de la noche», se levantó Astrid recogiendo su bolso. «Comprobaré la casa y volveré. Si siguen allí, quiero decirle personalmente a Perséfone que puede quedarse el resto de la semana como acordamos». «Iré contigo», dijo Anaís levantándose también. «No quiero que vaya sola». Xavier les ofreció un aventón, y 20 minutos más tarde aparcaban frente a la casa de Astrid. Desde la distancia, pudieron ver que las luces de las ventanas estaban encendidas, lo que significaba que Perséfone y los niños seguían allí. Astrid tuvo una extraña sensación al acercarse a su propia casa como invitada. Llamó vacilante al timbre, que normalmente abría con su propia llave. Perséfone abrió la puerta. Al ver a Astrid, se quedó paralizada, con una expresión de sorpresa en el rostro que rápidamente se transformó en recelo. «Señora Abbott», había una pregunta en su voz. «Solo quería asegurarme de que estaba informada de la orden judicial», dijo Astrid, «y para confirmar que puede quedarse aquí el resto de la semana, como acordamos». La tensión en el rostro de Perséfone se relajó ligeramente. «Sí, me lo han dicho. Gracias por comprensión». Una voz infantil llegó desde el fondo de la casa. «¿Mamá? ¿Quién es?» Perséfone se volvió. «Nadie, Keaton. Sigue recogiendo tus cosas». Astrid se dio cuenta de repente de que la casa ya no parecía su hogar. Había cajas de pertenencias en el pasillo, espacios vacíos en las paredes de los cuadros de Donald que había quitado antes del desahucio. Había un olor desconocido en el aire. No era su perfume, no eran los olores familiares de su casa. «¿Has empezado ya a empaquetar?», preguntó, señalando las cajas con la cabeza. «Sí». Perséfone cruzó los brazos sobre el pecho. «Cuanto antes encontremos un nuevo lugar, mejor». «¿Tienes algún sitio a donde ir?», preguntó Astrid con cautela. Perséfone apretó los labios. «Ya se nos ocurrirá algo. Siempre lo hacemos». En ese momento, Eloís, una niña de pelo oscuro y rizado, salió del salón. Sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de su padre, estudiaron con curiosidad a la extraña mujer de la puerta. «Hola», dijo Astrid con inseguridad. La niña se escondió detrás de su madre, pero siguió mirando hacia afuera, observando lo que ocurría. «Eloísa, ve con tu hermano y ayúdale con sus juguetes», dijo Perséfone en voz baja. La niña asintió y desapareció en la parte trasera de la casa. Perséfone se volvió hacia Astrid. «¿Algo más?» «No, yo solo...». Astrid vaciló. «Quería asegurarme de que estabas bien». «Tanto como fuera posible en nuestra situación», respondió Perséfone con amargura. Hubo una pausa incómoda. Astrid no sabía qué más decir. Se sentía extraña, como si hubiera ganado la lucha por su hogar, pero no sentía alegría ni satisfacción, solo la pesadez de saber que su victoria significaba la derrota de otra persona. «Nos iremos al final de la semana», dijo Perséfone rompiendo el silencio. «Gracias por su tiempo». Astrid asintió y se dio la vuelta para marcharse, pero algo la hizo volverse. «Si necesitas ayuda para encontrar un nuevo lugar donde vivir o cualquier otra cosa, puedes ponerte en contacto conmigo a través de Xavier». Perséfone la miró durante un largo instante, con una mezcla de sorpresa e incredulidad en los ojos. «¿Por qué haces esto?», preguntó finalmente. Astrid no supo qué responder, tal vez porque vio un reflejo de Donald en los ojos de Eloís, o porque comprendía mejor que nadie el dolor de la pérdida, o tal vez porque se sentía bien ayudando a los que no tenían apoyo. «Porque ninguno de nosotros eligió esta situación», dijo finalmente, «pero todos tenemos que seguir adelante». Perséfone no respondió, solo asintió en silencio y cerró la puerta.
Astrid estaba en el porche de su casa, sintiéndose a la vez una extraña y una anfitriona. Anaís le cogió la mano con suavidad. «Vamos, has hecho lo que has podido». Bajaron los escalones y se dirigieron hacia el coche de Xavier que les esperaba. Astrid se dio la vuelta y miró las brillantes ventanas de la casa donde ahora vivía la otra familia de su marido. Una familia que en pocos días se quedaría sin hogar tras haber perdido todo lo que esperaban. De repente, Astrid sintió determinación. Quizá no pudiera deshacer los errores de Donald ni recuperar lo perdido, pero podía hacer lo que pudiera. No dejar que niños inocentes sufrieran las consecuencias de las mentiras de otros. Cualquiera que fuera su siguiente paso, sabía que tenía que actuar. Había pasado exactamente una semana desde el día en que Astrid se sintió como una intrusa en la puerta de su propia casa. 7 días en los que había intentado recoger los pedazos de su vida destrozada, construir una nueva realidad sin Donald, sin las mentiras que mantenían unido su pasado. Había vuelto a la casa hacía 2 días, cuando Perséfone y los niños ya se habían marchado. La casa parecía devastada, como si le hubieran arrancado el alma. Astrid caminó de una habitación a otra, observando los espacios vacíos en las estanterías, la ausencia de las cosas de Donald, y sintió un extraño vacío en su interior. 15 años de matrimonio, borrados de un plumazo, solo habían dejado tras de sí un eco resonante de preguntas sin respuesta. Anaís había ayudado con la limpieza y a instalarse un poco, pero ayer se había visto obligada a volver a su vida, su trabajo, sus propios problemas y preocupaciones. Astrid se quedó sola en una casa que ahora parecía demasiado grande y silenciosa para una sola persona. La mañana trajo niebla y llovizna. Astrid estaba sentada en la cocina con una taza de té frío, mirando por la ventana los contornos borrosos del jardín. Tenía que decidir qué hacer a continuación. ¿Volver a trabajar en la galería? ¿Vender la casa y empezar de cero en otro sitio? Cada opción tenía sus ventajas y sus inconvenientes, y no conseguía decidirse. El timbre sonó inesperadamente fuerte en el silencio de la casa. Astrid se sobresaltó y derramó un poco de té sobre la mesa. No esperaba visitas y por un momento quiso ignorar el timbre. Pero volvió a sonar, insistente y exigente. Limpió el charco de té con una servilleta y se dirigió a la puerta. A través de la estrecha ventana que había junto a la entrada, vio una silueta familiar. Una mujer alta con 2 niños acurrucados a ambos lados. Perséfone. Astrid se detuvo un instante, sin saber si quería abrir. ¿Por qué había vuelto Perséfone? ¿Qué podía querer después de todo lo que había pasado? Pero la curiosidad y un vago sentido de la responsabilidad la impulsaron a girar el pomo. En el umbral se encontraba una Perséfone empapada por la lluvia. Su aspecto, habitualmente impecable, parecía ahora desaliñado, con el pelo resbaladizo por la humedad y el rímel ligeramente emborronado bajo los ojos. Los niños, Keaton y Eloís, se acurrucaron junto a su madre, con rostros de miedo y esperanza. «Señora Abbott», la voz de Perséfone sonaba menos segura que antes. «Necesito hablar con usted». Astrid dudó solo un instante. «Pasen», dio un paso atrás, permitiéndoles el paso. «Fuera hace frío». Perséfone condujo a los niños al pasillo, y Astrid se dio cuenta de que los 3 temblaban, ya fuera por el frío o por los nervios. «¿Tenéis toallas?», preguntó Perséfone. Los niños estaban empapados. Astrid asintió y fue a buscar toallas pensando en lo extraño de la situación. Hasta hacía una semana Perséfone le había exigido que saliera de su propia casa, y ahora le pedía toallas con la mirada de quien no está segura de que vaya a conseguir ni siquiera eso. Cuando regresó con las toallas, Perséfone ya les había quitado las chaquetas mojadas a los niños y los había sentado en el banco del pasillo. Astrid le tendió las toallas y señaló la cocina. «¿Vamos allí? Puedo preparar té caliente». Perséfone asintió con visible alivio. Entraron en la cocina, donde Astrid se ocupó de la tetera, dándose tiempo para ordenar sus pensamientos.
¿Por qué estás aquí?, preguntó cuando el té estuvo servido en las tazas y los niños, ya calientes, recorrieron la cocina con interés. Perséfone rodeó la taza con las manos, como si tratara de calentarse con su calor. «Necesito ayuda», dijo en voz baja como si le costara pronunciar cada palabra. Tenemos problemas». Astrid esperó a que continuara, observando cómo la orgullosa mujer que una semana atrás la había mirado con desprecio, ahora luchaba por encontrar las palabras. «¿Qué problemas?», preguntó finalmente cuando la pausa se alargó. Perséfone respiró hondo. «Hemos perdido nuestro alojamiento temporal. Los amigos con los que nos alojábamos tuvieron sus propios problemas y tuvimos que mudarnos. Llevo toda la semana buscando piso, pero todos exigen una fianza y varios meses de alquiler y yo...», vaciló. «Ahora mismo no tengo tanto dinero». Astrid miró atentamente a los niños. Keaton fingía no escuchar la conversación de los adultos, concentrado en su té caliente, pero sus hombros tensos y la atenta mirada que de vez en cuando lanzaba a su madre delataban su ansiedad. Eloís, más abierta en sus emociones, castañeteaba nerviosamente con los pies, los ojos muy abiertos y el labio inferior temblándole ligeramente. «¿Dónde vives ahora?», preguntó Astrid, aunque adivinaba la respuesta. «En ningún sitio», respondió Perséfone en voz baja. «Anoche pasamos la noche en un motel, pero hoy me he gastado lo que me quedaba de dinero en el desayuno de los niños». Habló mirando su taza como avergonzada de sus palabras. El orgullo con el que se había mantenido todo este tiempo la había abandonado finalmente, dando paso a la desesperación de una madre que no puede proporcionar a sus hijos lo necesario para vivir. «¿Y tu trabajo?», preguntó Astrid. «Dijiste que lo habías dejado, pero ¿quizás sea posible volver?». «Lo intenté», Perséfone negó con la cabeza. «Pero ya habían contratado a otro. He enviado currículos a todas partes, he tenido algunas entrevistas, pero aún no hay nada concreto». Astrid se reclinó en la silla, intentando comprender la situación. Frente a ella estaba sentada una mujer a la que tenía motivos para odiar, la amante de su marido, la que siempre había sabido la verdad, la que había intentado llevársela a casa. Pero con ella había niños, víctimas inocentes de circunstancias creadas por adultos. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Astrid sin rodeos. Perséfone alzó por fin la vista, con una mezcla de determinación y humillación en los ojos. «He venido a pedírtelo». Respiró hondo. «Que nos dejes quedarnos aquí, solo por un tiempo. Solo hasta que encuentre un trabajo y un lugar permanente donde vivir. Te pagaré en cuanto pueda. No sé a dónde más ir». Se hizo un gran silencio. Astrid miró fijamente a Perséfone, tratando de ordenar sus propios sentimientos. Rabia contra la mujer que había sido cómplice de las mentiras de Donald. Lástima por los niños que no entendían nada. Una extraña satisfacción por el hecho de que la orgullosa Perséfone tuviera ahora que pedir ayuda, y un profundo sentimiento de responsabilidad, no por Perséfone, sino por los hijos de Donald. «Mamá», habló de pronto Keaton con voz tranquila pero clara, «podemos ir a casa de tía Lorna. Dijo que siempre podíamos quedarnos con ella». Perséfone sonrió suavemente a su hijo. «Tía Lorna vive en un pequeño estudio, cariño. No hay sitio para los tres». «Puedo dormir en el suelo», dijo el niño con terquedad. «No pasa nada. Y yo puedo dormir contigo, mamá. Cabremos». Astrid observó este intercambio de comentarios, sintiendo que algo se le oprimía en el pecho. Aquellos niños, que se suponía que debían estar jugando y aprendiendo despreocupadamente, ya estaban pensando en acurrucarse en el suelo, solo para tener un techo sobre sus cabezas. «Podéis quedaros», dijo de pronto, sorprendida por su propia decisión. Perséfone se quedó paralizada, incapaz de creer lo que oía. «¿Qué? Puedes quedarte», volvió a decir Astrid, esta vez más firme. «Pero bajo mis condiciones». La esperanza que brilló en los ojos de Perséfone se mezcló con la desconfianza. «¿Qué condiciones?». Astrid se lo pensó un momento,
No quería ceder a una venganza mezquina, pero no podía olvidar todo lo ocurrido. Una extraña mezcla de compasión y deseo de justicia luchó en su interior. En primer lugar, redactaremos un contrato formal de arrendamiento, comenzó. Xavier nos ayudará con el papeleo. Pagarás el alquiler en cuanto encuentres trabajo. Perséfone asintió lentamente. Me parece justo. En segundo lugar, el contrato de alquiler es por 3 meses. Durante ese tiempo deberás encontrar otro lugar donde vivir, sin prórrogas ni excepciones. Entiendo. Perséfone volvió a asentir. En tercer lugar, Astrid hizo una pausa. No ocuparás el dormitorio principal. Los niños podrán quedarse en las habitaciones de invitados y tú en el estudio de Donald. Esta estipulación era mezquina, se daba cuenta, pero la idea de que Perséfone durmiera en la misma cama en la que dormían Donald y ella le resultaba insoportable. Por supuesto, aceptó Perséfone. Solo ocuparemos las habitaciones que usted nos indique. Una última cosa, se enderezó Astrid. Debéis firmar un reconocimiento de que nunca habéis tenido derechos legales sobre esta casa y renunciar a cualquier reclamación futura. Era una exigencia humillante, y Astrid lo sabía. Obligar a Perséfone a firmar un documento reconociendo su derrota era una forma de venganza, aunque no cruel, sí mezquina. Perséfone la miró fijamente durante un largo momento. Sus ojos parpadeaban con emociones. Resentimiento, ira, humildad. Finalmente, bajó la mirada. Firmaré lo que sea necesario. Eloísa, sin comprender todos los matices de una conversación adulta, pero sintiendo que algo se había decidido, exclamó feliz. ¿Así que vamos a vivir aquí? ¿Con camas de verdad y bañera? Astrid sonrió involuntariamente ante la sincera alegría de la niña. Sí, con camas de verdad y bañera. ¿Puedo quedarme esa habitación con el papel pintado de azul? Preguntó Keaton con esperanza en la voz. Puedes, asintió Astrid, sintiendo una extraña mezcla de emociones ante la situación. Perséfone parecía agradecida y humillada al mismo tiempo. Estaba sentada con los hombros caídos, aceptando términos que en cualquier otra situación le habrían parecido insultantes. Gracias, dijo en voz baja. Sé que no lo haces por mí. No, respondió Astrid con sinceridad. No lo hago por ti. Sus miradas se encontraron en un silencioso entendimiento. No habría amistad entre ellas, ni perdón, solo un acuerdo frío y práctico por el bien de los niños. Llamaré enseguida a Xavier para que prepare el papeleo, dijo Astrid, levantándose de la mesa. Podéis trasladar vuestras cosas a las habitaciones indicadas. No tenemos mucho, admitió Perséfone. La mayor parte tuvimos que dejarla en la cámara cuando no pudimos pagar el alquiler. Astrid asintió sin hacer ningún comentario. Salió de la cocina para llamar a Xavier y dejó a Perséfone sola con los niños. Necesitaba ordenar sus pensamientos, darse cuenta del extraño giro de los acontecimientos que la habían llevado a vivir bajo el mismo techo que una mujer a la que tenía motivos para odiar. Xavier se sorprendió de su decisión, pero no la desanimó. ¿Seguro que puedes soportarlo?, le preguntó después de escuchar las condiciones que ella quería incluir en el contrato. No, admitió Astrid con sinceridad, pero no puedo echar a los niños a la calle, sabiendo que no tienen otro lugar a donde ir. Eres muy generoso, dijo Xavier con respeto. No lo creo, suspiró Astrid. Más bien práctico, y quizá un poco vengativa. ¿Por qué? Perséfone se verá obligada a vivir en mi casa, bajo mis condiciones, admitiendo su derrota. Es humillante para ella. Una parte de mí lo disfruta. Lo comprendo, dijo Xavier en voz baja. En cualquier caso, prepararé los documentos y los traeré esta noche. Gracias. Astrid terminó la llamada y regresó a la cocina. Perséfone ya estaba lavando tazas en el fregadero y los niños estaban sentados a la mesa, hablando en voz baja. Se callaron cuando entró Astrid. Xavier traerá los papeles esta noche, dijo.
Mientras tanto, os acompañaré a vuestras habitaciones. Los guió por la casa, indicándoles qué habitaciones podían utilizar y cuáles seguían siendo su espacio personal. En efecto, Keaton eligió la habitación con el papel pintado de azul, mientras que Eloise escogió la contigua, con vistas al jardín. El estudio de Donald, que iba a ser el dormitorio de Perséfone, tenía un aspecto distinto al de antes. Astrid había retirado todos los objetos personales de su marido, dejando solo muebles funcionales. «Aquí hay un sofá que se despliega», dijo, señalando el sofá de cuero que había junto a la ventana. No era la cama más cómoda, pero era mejor que el suelo. Perséfone asintió, sin comentar la evidente incomodidad. Se dio cuenta de que no estaba en condiciones de quejarse. Aquella noche, cuando Xavier trajo los papeles, se reunieron todos en el salón. Perséfone leyó detenidamente cada línea, a veces frunciendo el ceño pero sin poner objeciones. Cuando llegó a la cláusula de exención de responsabilidad, se detuvo un momento, con la pluma sobre el papel. «¿Es realmente necesario?», preguntó en voz baja, mirando a Astrid. «Sí», respondió ella con firmeza, sin apartar la mirada. Perséfone asintió lentamente y firmó el documento. En aquel momento Astrid sintió una extraña desolación. La venganza no traía la satisfacción esperada, solo el amargo sabor de su propia mezquindad. Cuando terminaron las formalidades, Xavier se marchó y los niños fueron a explorar sus nuevas habitaciones. Perséfone y Astrid se quedaron solas en el salón. «Sé que no lo haces por amabilidad», dijo Perséfone, rompiendo el silencio. «Pero te lo agradezco de todos modos, por el bien de los niños». Astrid la miró, una mujer orgullosa obligada a aceptar la ayuda de una rival. En otra situación incluso podrían haberse caído bien. Ambas eran fuertes, independientes, se respetaban a sí mismas, pero la historia de Donald las había separado para siempre. «3 meses», le recordó Astrid. «No más». «Lo entiendo», asintió Perséfone. «Y cumpliré mi palabra». Y salió de la habitación, dejando a Astrid a solas con sus pensamientos. Astrid se acercó a la ventana y contempló el jardín, envuelto en el crepúsculo vespertino. Había dejado de llover y los últimos rayos del sol poniente se abrían paso entre las nubes, tiñéndolo todo de tonos dorados. Una extraña sensación la invadió. No felicidad, no satisfacción, sino algo parecido a la paz. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía dueña de su vida y no tomaba decisiones basándose en lo que los demás esperaban de ella, sino en sus propios principios. La vida con Perséfone y los hijos de Donald bajo el mismo techo sería difícil, pero era su elección, su decisión, sus condiciones, y había cierta libertad en ello, libertad de la sombra de Donald, de sus mentiras, del papel que él había escrito para ella. Astrid Abbott comenzaba un nuevo capítulo de su vida, no el perfecto, no el que había planeado, sino el suyo propio. Y en ella estaba el extraño e inesperado regalo del destino, la oportunidad de convertirse por fin en la autora de su propia historia.